El espacio abierto olía a café caro y barniz nuevo. Las mamparas de cristal reflejaban rostros apresurados, logotipos brillando en las pantallas y plantas meticulosamente vivas. Presioné mi credencial, aún rígida, y pasé por el torniquete con un breve pitido, de esos que parecen decir permitido, pero respetado. Marcelo apareció a mi lado como en una foto de inauguración, sonrisa de jefe, voz baja, intimidad forzada. Tranquila, Camila, aquí valoramos las cosas. Diversidad entraste por el programa, ¿verdad? No te preocupes, nadie espera genio, solo rapidez mental. La diversidad, dicha así, como una pegatina pegada en la frente, me bajó al estómago. Respondí con esa media sonrisa de quien archiva, pero no perdona. A las 9 de la mañana, tendría una reunión con el cliente más importante del trimestre. Viene solo para componer la mesa, ¿vale? Déjame la estrategia, dijo, alisándose la corbata azul marino como si puliera su autoridad. En la sala de cristal, el aire era gélido. 3 ejecutivos del cliente y nuestro equipo estaban desperdigados como piezas. Recibí una carpeta y un vaso de agua que no había pedido. El proyector falló. Marcelo me miró con la misma mirada que alguien apunta con un extintor. Camila, arréglalo. Conecté mi portátil, 2 clics, imagen nítida. Dijo, conocía ese talento, práctico sería útil, y la risa disimulada llegó con olor a barniz agrietado. Respiré por la nariz, conté hasta 4 y guardé la fecha y la frase en un rincón discreto de mi memoria. En Slack, las notificaciones aparecían como palomitas. ¿Quién es nuevo? ¿Producto? Pensé que era de servicio. Programa de cuotas en auge jajaja. Un emoji de payaso, 2 caras. Imprimir. 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 El director de recursos humanos entró rápidamente. Me tocó el brazo como si me estuviera premiando. Cabello bien portado me encantó. En QBR, a veces un tono más moderado funciona mejor, ¿sabes? Eres intenso en los ojos. Bien educado, comedido. Intenso, elegante sinónimo de vergonzoso. Asentí. Y empecé a encender cerillas dentro. Marcelo abrió la presentación con una confianza oleosa. Yo, decorativa. Camila calentará con un discurso. Humanizado anunció sin mirarme. Humanizado, significaba, charla breve, sin contenido técnico. Sonreí. Hablé durante 30 segundos sobre la orientación al usuario y guardé silencio. Cuando describió la solución propietaria que construimos en tiempo récord, sentí una punzada en la nuca. La diapositiva tenía una arquitectura que conocía al dedillo, capas de datos, heurísticas de priorización, un embudo de conversión invertido. Mi arquitectura, la misma que presenté en la entrevista, con fecha y hora incluidas. Tomé un sorbo del agua, ahora tibia, y miré el reflejo de la pantalla en la pared de cristal. Allí, transparente, vi un fragmento de una etiqueta en los comentarios. Versión 3.1, el mismo nombre que mi repositorio personal. Al final, terminó con una broma. Con tratasonrisas es menos trabajo. Algunos rieron. Otros juguetearon con sus teléfonos. Recogí los restos de mi dignidad del suelo pulido y me fui. En el pasillo, el aire acondicionado soplaba un frío intenso. Por un segundo, pensé que iba a tiritar. En cambio, me ajusté la chaqueta, abrí la cámara del teléfono y fotografié, desde lejos, el zócalo del televisor de la sala. El nombre del archivo aparecía. Hoja de ruta-T4-V final-CMNCMN. Mis iniciales. El cofre emitió un crujido seco, casi audible. No fue casualidad, era una colección. En la cafetería, un policía subalterno me confundió con la recepcionista. ¿Puedes ver si hay una habitación libre para nosotros a las 2 de la tarde? Respondí con dulzura. Sí. ¿A través de la intranet o a través de mí? Acceso de administrador, ¿qué prefieres? Se disculpó sin apartar la vista del teléfono. Un registro mental. A su lado, 2 personas susurraron. Está bien, operacionalmente, la palabra que siempre aparece antes de empujarte al borde del marco. Regresé a mi escritorio. El teclado reconoció mis dedos como si reconociera a un viejo conocido. Hojas de cálculo, Hit, Confluence. Abrí mi carpeta invisible. Una carpeta vacía con el nombre de una canción que nadie se atrevería a tocar. Arrastré las capturas de pantalla.
Anoté las horas. Puse un recordatorio para las 6 de la tarde. Comprobar la versión del disco. Slack vibró. Una invitación a patada inicial con la junta directiva. Yo, participante opcional. El archivo adjunto tenía el mismo nombre que CMN. Se me congelaron las manos, pero mi razonamiento se encendió. Por la tarde, Marcelo pasó por mi escritorio y soltó una frase como quien derrama café sin querer en la alfombra. No traiga sorpresas, ¿de acuerdo? Lo arreglaremos luego. Levanté la vista. Solo sorprende cuando prometen diversidad y la cumplen decoración. Se rió suavemente, pensando que era un juego de ingenio. Ya no estaba jugando, estaba grabando. Al final del día, las luces se apagaron en filas, como telones de teatro. Fui el último en el cubículo. Las ventanas revelaban una versión de mí mismo que apenas reconocía. Hombros altos, barbilla firme, mirada serena. Lo conecté a la unidad. Historial. Archivo duplicado hacía 3 semanas, antes de mi admisión formal. Origen. Carpeta proceso de selección. Autor. Marcelo. No sonreí. Copié el enlace, capturé el registro, anoté el hash. Mi corazón, que antes latía como una alarma, ahora latía como un metrónomo. Cerré mi portátil. El ascensor descendió lentamente, y el espejo me devolvió la imagen completa. Pensé en lo que decía mi madre cuando me regañaban por hablar demasiado. Hija, si te dan una puerta de cristal, hazlo espejo. El teléfono celular vibró en su bolsillo. Un correo electrónico de la secretaria del CEO confirmando el inicio del partido a primera hora de la mañana, con grabación bajo la política de cumplimiento. Y una frase final. El cliente solicitó que el Camila haz la apertura. El rostro de Marcelo me vino a la memoria, con su corbata azul brillando. Esta vez, sería él quien se atragantaría. Pasé la noche despierto con la luz de mi portátil reflejándose en las ventanas del apartamento. La ciudad se reflejaba en ventanas, coches y correos electrónicos sin respuesta. Dentro, el cursor parpadeaba sobre el documento titulado Evidencia de autoría. Camila Nogueira era solo un borrador, pero también era mi armadura. Escribí mi nombre completo, como si firmara un tratado con mi propia historia. Camila Nogueira, 34 años, gerente de producto, hija de una maestra de escuela pública y un técnico en informática, la primera de su familia en terminar la universidad, la segunda en ser llamada demasiado enojada, demasiado directa, difícil de leer. Palabras que siempre venían antes de una promoción que nunca llegó. Abrí el repositorio antiguo. Allí estaban las confirmaciones de la entrevista. Código limpio, marcas de tiempo intactas, cada hash una huella digital. Recordé el día que envié ese desafío mientras escribía el último algoritmo. Mi madre apareció en la puerta del dormitorio con el delantal todavía sucio de jabón. Hija, es tarde, descansa. Una prueba más, mamá. Esta podría cambiarlo todo, ella sonrió cansadamente y respondió. Entonces cambia con dignidad. La frase ha vuelto ahora, años después, como si hubiera quedado guardada en la nube. A la mañana siguiente, llegué a la oficina con una sonrisa forzada. Marcelo estaba apoyado en el escritorio, riendo con el equipo. Camila, recuerda sonreír durante la presentación, ¿vale? A los clientes les gusta una persona relajada, ligero, otro sinónimo elegante de domesticable. Asentí, con la calma de quien observa una trampa y ya sabe por dónde salir. Abrí mi portátil y me sumergí en los registros. Cada línea de código estaba obsoleta antes de que me contrataran. El algoritmo usado en la presentación era idéntico al que escribí en el desafío. ¿La diferencia? El nombre del autor cambiaron Camila por Core Núcleo. Palabra que significa núcleo. Qué curioso. Me borraron precisamente para simular que nunca fui el centro. Envié todo a mi correo electrónico personal. Creé una carpeta encriptada y la cambié de nombre Virutin-2024. Cualquiera que buscara solo encontraría gráficos. Pero cualquiera que los abriera vería la evidencia. Mi venganza, por ahora, fue silenciosa y organizada. Durante el almuerzo, me senté solo. Mis colegas hablaban de la hora feliz, y alguien me preguntó si iba, otro respondió riendo. Oh, probablemente no le gusten esos lugares. La gente que se concentra suele ir a la iglesia. Risa. Alguien intentó cambiar de tema. Silencio, miradas que duran medio segundo, lo suficiente para doler. Regresé a la mesa y abrí mi cuaderno. En la primera línea escribí, esperan a que me calle.
Espero el momento de abrir la boca. Si alguna vez has entrado a un lugar y has sentido que tu presencia era una excepción educada, quédate conmigo, esta historia no es solo mía. Es la historia de todas las mujeres que alguna vez tuvieron que volverse más competentes que el respeto que se ganaron. Suscribir y escuchen hasta el final, porque lo que hoy llaman diversidad mañana será autoridad. Por la tarde, Marcelo me llamó a su oficina, tenía el tono dulce de alguien preparando veneno con azúcar. Camila, vas a abrir la reunión de mañana, pero sin entrar en demasiados detalles técnicos, ¿de acuerdo? El cliente necesita escuchar el mensaje principal. ¿Mensaje principal? Pregunté. Que el equipo sea colaborativo, ¿sabes? No se trata de quién hizo qué. Se trata de... a nosotros. Sonrisa. Claro. Sobre nosotros. Salí de la habitación y abrí Slack. Apareció un mensaje del desarrollador senior. Tu algoritmo está en la sucursal de Marcelo. Me pidió que borrar metadatos antes de subir a la presentación. El café quedó amargo, mi reflejo en el ventanal me mostró mi rostro sereno, pero mis ojos ya estaban calculando aquella frase que había pronunciado antes. Nadie espera la genialidad. Adquirió un nuevo significado, no lo esperaban. Pero ya es primavera. Al final del día, recibo una invitación a una reunión. Sujeto, kick-off con el cliente, presentación a cargo de Camila Nogueira, petición directa del cliente. Por un segundo, la respiración se detuvo, ahora el escenario era mío, y el micrófono también. La reunión sería la mañana siguiente, pero esa noche, el verdadero escenario estaba en mi cabeza. Me quedé mirando la pantalla de la computadora portátil, viendo el código como un espejo que me devolvía todo el esfuerzo que alguna vez necesité para que me tomaran en serio, el sonido de la ciudad de fondo, bocinas, pasos, conversaciones perdidas. Se mezclaba con el sonido que yo mejor conocía, el de tragarme insultos disfrazados de elogios. Me desperté antes del despertador. El café estaba más fuerte de lo habitual y mi mamá me envió un mensaje de texto temprano. Hija, recuerda lo que siempre te dije. Puede que tengan poder, pero no tienen paz. Guardé la frase en mi bolsillo. La oficina estaba más concurrida de lo habitual. Marcelo gesticulaba en el pasillo, rodeado de gente que se reía demasiado fuerte. Chicos, vamos a poner a Camila cómoda mañana. Está nerviosa por la presentación. La risa colectiva llegó rápidamente. Las miradas perforaban el aire como pequeñas cuchillas. Pasé junto a ellos en silencio. ¿Nervioso? No, calculador. En la cocina, el director de recursos humanos me detuvo. Camila, me encantó tu look de hoy. Muy neutral. Ayuda a transmitir credibilidad. Neutral. Otra palabra para no asustar. Gracias, respondí mirando el reflejo del microondas. Allí, el reflejo me mostró a una mujer cansada pero atenta, como quien estudia al enemigo antes de la guerra. Durante la reunión de alineación, uno de los analistas repitió exactamente lo que había dicho en el diario anterior. Marcelo sonrió y respondió: excelente idea, Bruno. Eso es lo que quería oír. Escribí en silencio, la pluma arañando el papel como quien graba cicatrices. Al final de la mañana me llamaron para feedback preventivo. Siempre empiezan así, con palabras suaves que esconden el veneno. Camila, eres genial operacionalmente, pero tienes que cuidar tu postura, ¿sabes? A veces tu tono suena reactivo. Otra palabra para no aceptar el abuso sin más. Sentí que me subía la sangre, pero respiré. Entendido. Me ajustaré. Ajustar. Sí, pero no es el tono, sino la estrategia. A la hora del almuerzo me senté solo en un rincón. Al otro lado de la cafetería, la multitud del happy hour hablaba en voz alta. Alguien comentó: podríamos llamar a Camila, ¿no? Otro respondió: no se sentirá cómoda. A la gente como ella no le gusta ese tipo de lugar. A la gente le gusta a ella. La frase cruzó la habitación y resonó en mi pecho como un tambor sordo. Regresé a la mesa, abrí la unidad y, escondido entre las carpetas del proyecto, encontré lo que buscaba. El archivo roadmap-q4-v final-cmn. Duplicado. Revisé el historial de cambios. Se había realizado la primera versión 3 semanas antes de mi contratación. 3 semanas. Tiempo exacto entre la presentación de mi desafío técnico y el día en que se anunció como un proyecto piloto del equipo de estrategia. Guardé los registros, tomé capturas de pantalla y archivé todo. Cada detalle era una pizca de mi dignidad que recogí para reconstruir. Más tarde, el desarrollador senior me llevó aparte, miró a su alrededor antes de hablar. Camila, esto no está bien. Está usando tu material.
Me pidió que borrara tus metadatos. No pude. ¿Por qué? Porque tu nombre estaba en todo. Sería demasiado obvio, sonríe pequeña. Pues déjalo así. Lo obvio es lo que más duele. Él dudó. ¿Vas a hacer algo? Todavía no. Primero, dejaré que cabe en su propia tumba. De vuelta en mi escritorio, el nuevo correo electrónico apareció en la pantalla. Reunión extraordinaria, liderada por Camila, a petición del cliente. En el campo de la copia, el SEO y en el cuerpo del correo electrónico, una línea en negrita. Por favor, confirme la grabación de conformidad. El partido estaba comenzando y, por primera vez, las cámaras estaban encendidas. Esa noche, el insomnio llegó disfrazado de hoja de cálculo, con cada celda de Excel que ajustaba, también se reorganizaba un recuerdo, la primera etapa negada, el hablas bien a su origen, la colega que dijo que mi tono la asustaba. Todo esto volvió, ahora, como combustible. No solo estaba revisando diapositivas, estaba escribiendo el guión de mi venganza. La empresa dormía detrás de puertas de cristal y alfombras caras, pero yo me quedé. La luz azul del monitor se reflejaba en las ventanas del 13º piso, y la ciudad exterior parecía estar observándome. Abrí el archivo de presentación título. Lanzamiento estratégico liderazgo Marcelo P. Hice clic en historial de versiones. Allí estaban las huellas del robo. Mi nombre, eliminado mi código, copiado mis notas, reescritas con errores que nunca cometería. Tomé capturas de pantalla, guardé hashes y creé un registro de auditoría. La herida estaba abierta, pero ahora tenía fecha, hora y autor. A la mañana siguiente, Marcelo se me acercó con esa sonrisa que ya traía implícito un no te ofendas. Camila, recuerda que la parte técnica debe ser ligera, ¿de acuerdo? Les encanta cuando hablas con emoción. Traductorio. Tú haces la parte estética, yo me encargo de la parte estratégica. Te lo dejo a ti, respondí mirándolo a los ojos. Ah, y ten cuidado de no sonar demasiado, a la defensiva. A veces pareces estar listo para pelear. Sonrisa. Debe ser el instinto de supervivencia. La frase quedó suspendida en el aire durante 2 segundos antes de que la comprendiera. Pasé el resto del día preparándome, revisé cada línea de mi proyecto, ensayé lo que diría si intentaban cortarme, preparé una copia de la presentación, pero con diapositivas nuevas. Mis diapositivas. Incluí capturas de pantalla de las confirmaciones, registros públicos y fechas. Nada ofensivo, nada personal, solo hechos que hablan por sí solos. Si quisiera silenciarme, tendría que silenciar la verdad. A las 6 de la tarde, Slack emitió un pitido, mensaje de un colega que rara vez me hablaba. Camila, solo quería decirte que admiro tu tranquilidad. Vemos lo que pasa aquí. Solo finge que no escribí gracias y lo borré. No quería gratitud. Quería justicia. Salí más tarde de lo habitual. El pasillo estaba vacío y el reflejo de mi sombra en el cristal parecía el de otra mujer. Me detuve frente al espejo del ascensor y me miré la cara. Ya no vi a la nueva empleada intentando demostrar su valía, vi a un estratega montando una operación real. En casa, mi madre me llamó. Hija, escuché tu voz cansada. Es el precio de la paciencia. Madre, ella se rió suavemente. La paciencia es cuando reprimimos nuestros gritos. La justicia es cuando los usamos en el momento oportuno. Escribí la frase en un post-it y la pegué en la pantalla de mi computadora portátil. Antes de irme a dormir, abrí el disco y noté algo. Marcelo había renombrado el archivo principal. Ahora se llamaba versión final, reseña de Camila. En otras palabras, si el proyecto tenía éxito, él recibiría el crédito. Si no, yo sería el error. Cerré los ojos y dejé que el plan tomara forma. Mañana sería la reunión. Y no abriría la reunión así como así. Abriría una herida que pretendían que no existía y me iría. La verdad sangra ante todos. Justo antes de medianoche, mi correo electrónico sonó. Sujeto. Solicitud de grabación denegada. Remitente. Marcelo P. Sonríe en la oscuridad. Ya había hecho mi propia copia del enlace de la conferencia y con un clic, activé la grabación automática. Al día siguiente, cuando dijo que nadie esperaba genio, tendría pruebas de que el verdadero robo vino de arriba. La mañana de la reunión amaneció fría, como si hasta el clima hubiera decidido ponerme a prueba. El espejo reflejaba a una mujer que parecía tranquila, pero solo yo conocía la tormenta que latía en mi interior. Elegí mi blazer negro, elegante, firme y simbólico. Era mi armadura. En el ascensor, los reflejos de mis colegas se multiplicaban en las paredes de espejo. Comentarios susurrados perforaban el aire, como púas envueltas en risas. Hoy es el gran espectáculo de la diversidad.
Espero que no haga ningún discurso. Sonreí. No sabían que mi discurso no sería un discurso. Sería un desenmascaramiento. Al entrar en la sala de reuniones, el ambiente cambió. El suelo era de mármol claro, las paredes de cristal ofrecían una vista del horizonte de la ciudad, y todas las miradas estaban puestas en mí. Marcelo, sentado a la cabecera de la mesa, se ajustaba la corbata con un aire de superioridad disimulada. A su lado se sentaba el director ejecutivo y el cliente más importante de la empresa. «Camila, ¿lista?», preguntó, con el tono de quien ya esperaba el error. «Siempre». Abrí mi portátil, lo conecté a la pantalla y dejé que apareciera la primera diapositiva. Análisis estratégico de mercado, modelo predictivo de Camila Nogueira. Por un segundo, el aire abandonó la habitación. Marcelo tosió, desconcertado. «Creo que hay un error, Camila. Esta no es la versión oficial». «No, Marcelo. Esa es la versión verdadera». Los ejecutivos se miraron. Uno de ellos arqueó una ceja con curiosidad. Continué con voz firme, el corazón acelerado y el control remoto temblando en mis dedos. Presenté datos, gráficos y cada línea de razonamiento técnico con una claridad que nadie allí pudo discutir. Hablé sobre el proceso de desarrollo, la base de código y las soluciones originales, todo documentado con fechas y registros. Cada diapositiva era una pieza del rompecabezas que Marcelo había intentado robar. Intentó interrumpir. «Camila, ya habíamos hablado de que el enfoque estaría en el trabajo en equipo». «Exactamente», lo interrumpí, mirándolo fijamente. «Y esta es mi parte del equipo. La parte que construyó lo que presentas como tu trabajo». El silencio fue inmediato, el cliente cruzó los brazos. El director se inclinó hacia adelante, interesado. Marcelo empezó a sudar. El sonido de mi propia respiración llenó la habitación. Terminé la presentación con una frase corta pero contundente. «Cuando dicen que estoy aquí solo por la diversidad, estoy de acuerdo. Soy diverso porque aporto competencia a un entorno acostumbrado a los privilegios». Nadie rió. Nadie parpadeó. El aire se volvió espeso, denso, casi tangible. Marcelo intentó retomar el control, hablando de colaboración, pero el director del proyecto lo interrumpió. «Marcelo, esos archivos que mostró estaban registrados en el sistema antes de tu revisión. ¿Podrías explicarme?». Su rostro perdió color. Y en ese instante comprendí que mi venganza no vendría de la ira, sino de la verdad en público. Si alguna vez te han cerrado, te han interrumpido o has dudado en el momento en que estabas más preparado, comprenderás ese sentimiento. Deja un burbuja de diálogo en los comentarios si te ha menospreciado y has respondido de manera competente. Y si esto te ha pasado alguna vez, me gusta este video ahora, no para mí, sino para cada mujer que ha aprendido a transformar el dolor en preparación. Marcelo intentó cambiar de tema diciendo que la empresa era una gran familia. Sonrisa. La familia es quien te reconoce, no quien te usa. La reunión finalizó con un aplauso contenido del cliente, quien simplemente dijo: «Excelente presentación, Camila. Queremos que lideres el proyecto directamente con nosotros». Marcelo permaneció inmóvil. Cerré el cuaderno, lo miré y susurré: «¿Ves? Ni siquiera tuve que levantar la voz». Al salir de la habitación, recibí una notificación: «Nueva reunión programada, recursos humanos y junta directiva». Sujeto: ajustes de liderazgo. Fue el principio del fin, pero no el mío. Después de la reunión, la oficina se veía diferente. El aire acondicionado soplaba más frío, los saludos parecían más falsos y los pasos en el pasillo iban acompañados de miradas largas, el tipo de miradas que intentan calcular cuánto tiempo le queda a alguien. Pasé directamente junto a las mesas, con mi computadora portátil aferrada a mi pecho como un escudo. Marcelo estaba apoyado en la pared, hablando en voz baja con el director de recursos humanos. Al verme, recuperó la sonrisa. Esa sonrisa de un vendedor que intenta reconstruir la confianza entre los escombros de las mentiras. «Camila, ¿qué actuación?». «No. De verdad, Monsieur. Solo ten cuidado de no parecer agresivo». «De acuerdo, increíble, agresivo». 2 palabras en la misma frase. Sonreí, porque aprendí que el silencio a veces duele más que cualquier respuesta. De vuelta en mi escritorio, comenzó el sonido de las notificaciones. Mensajes privados, correos electrónicos de felicitación, emojis de aplausos, pero entre ellos, un mensaje me llamó la atención. «Ten cuidado. Dice que usaste información confidencial. Intentará ponerte en contra de la empresa».
Cerré el chat y por un momento sentí la vieja sensación de impotencia. Así es como funciona el racismo institucional. No con gritos, sino con susurros bien articulados, transforman a la víctima en amenaza, a la competencia en insubordinación. Abrí mi correo electrónico personal y revisé todos los documentos. Todo estaba allí, registros, fechas, mensajes guardados, tenía pruebas, pero lo más importante era, cómo y cuándo utilizarlos. A última hora de la tarde, el director de recursos humanos apareció en mi escritorio. Camila, ¿puedes venir conmigo? Tenemos que hablar. El pasillo que conducía a su habitación parecía más largo de lo habitual. Me senté, se ajustó las gafas, intentando parecer neutral. Marcelo mencionó que hubo un malentendido en la reunión. Que usaste archivos no autorizados y eso causó vergüenza, la miré. ¿Mis archivos? Sí, pero entiendes. El ambiente se ha vuelto tenso. Necesitamos mantener un ambiente armonioso, armonía. La palabra favorita de aquellos que nunca han sido heridos por el ruido de los prejuicios. Saqué la memoria USB de mi bolso, la coloqué sobre la mesa y dije, contiene los archivos originales, con fechas y registros del sistema. Pero no lo traje para defenderme. Lo traje para recordarles que la armonía no es lo mismo que el silencio. Ella tragó saliva con dificultad. Miró la memoria USB y se quedó en silencio por un momento, luego dijo, Camila, ¿entiendes el riesgo de tomar esta posición? Lo entiendo. Y entiendo el mayor riesgo de callar. Me levanté y me fui, el pasillo estaba vacío, pero podía sentir las miradas escudriñando a través de las grietas de los tabiques. Cuando llegué a la despensa, el mismo grupo que antes se había reído de mí se quedó sin palabras. Uno de ellos bajó la cabeza, otro fingió estar hablando por el móvil, un tercero, el más joven, susurró, «Ahora te tienen miedo». Respondí sin mirar atrás, «No. Tienen miedo de lo que pase cuando dejemos de pedir permiso para existir». En el ascensor, mientras las puertas se cerraban, mi móvil vibró mensaje de número desconocido. «Felicitaciones por su valentía. Mañana a las 10 de la mañana, la Junta quiere escucharlos a solas. Y esta vez, quedará grabado». Sonrisa. Ya no se trataba de defenderme, se trataba de hacer historia. La mañana siguiente comenzó con un tipo de silencio diferente. El tipo de silencio que precede a un terremoto. Llegué antes que todos. Quería estar allí antes de las miradas, de los susurros y de que el miedo intentara convencerme de rendirme. El café se estaba enfriando en la taza, pero mi mente estaba hirviendo. La reunión de la Junta de las 10 de la mañana no fue una invitación. Fue una prueba de fuego. Abrí el correo de confirmación. El asunto decía, evaluación de la conducta y la comunicación interna, traducción. Te aislaremos elegantemente. Sin embargo, el cuerpo del correo electrónico contenía una línea curiosa. Presencia del departamento legal confirmada. En otras palabras, la guerra ahora sería formal. Poco después llegó Marcelo. Podría haber jurado que el brillo de su corbata era un reflejo de su recuperada confianza en sí mismo. Buenos días, Camila, dijo, con entusiasmo fingido. Buen día. Escuché que la junta directiva quiere felicitarte personalmente. ¿Ves? Al final, tu brillantez beneficia a toda la empresa. Brillar. Otra palabra que intentaba dominar. Sí, Marcelo. Solo espero que nadie vuelva a intentar apagar la luz. Se rió, pero le salió una carcajada. Cuando llegaron las 10 de la mañana, el pasillo parecía más largo que nunca. La puerta de cristal de la sala de juntas reflejaba mi rostro y el logotipo de la empresa en el fondo. Por un segundo, pensé en todas las veces que me dijeron no reacciones, no te veas enojado, no causes problemas. Y me di cuenta de hasta qué punto mi vida profesional había sido un ejercicio de moderación. Pero allí, con el cuaderno en la mano y las evidencias guardadas en la nube, ya no iba a contenerme más. Al entrar me encontré con 4 personas. El director de recursos humanos, el departamento jurídico, el CEO y Marcelo, sentado a la izquierda, fingiendo neutralidad. Camila, gracias por venir. Queremos aclarar algunos puntos sobre la reunión de ayer. Comenzó el director ejecutivo con voz grave y mesurada. Claro. Yo también miré directamente a la cámara que grababa la reunión y continué. ¿Puedo diseñar algo antes de empezar? Nadie respondió. Encendí mi portátil, lo conecté a la pantalla y mostré la diapositiva inicial. Registro de autoría, Proyecto Algoritmo 2024. El director general levantó las cejas. Marcelo tragó saliva con dificultad. Diseñé las capturas de pantalla.
fechas, horas, firmas digitales, ID de repositorio, todo lo que lleva mi nombre, todo antes de sus versiones. Luego abrí el audio que grabé la noche anterior, donde Marcelo le dice a un colega: ella ni siquiera entiende realmente lo que está haciendo, es solo para completar la cuota. La frase resonó en la sala como un puñetazo. Silencio, el tipo de silencio que pesa más que el sonido. El director de recursos humanos intentó interrumpir. Camila, esto es muy serio. ¿Grabaste a un compañero sin permiso? Respiré profundamente. No. Lo grabé un delito de manipulación empresarial y discriminación profesional. Legal miró al CEO y murmuró algo que no pude oír. Marcelo se quedó quieto, con la cara roja. El director ejecutivo se aclaró la garganta y dijo: cancelemos la reunión por ahora. Necesitamos revisar estas pruebas. Claro, respondí. Pero solicito que se guarde la copia de seguridad. Ya está registrada en el servidor central y en la nube personal. Dejé la memoria USB sobre la mesa, miré a cada uno de ellos y dije con calma: no soy solo una empleada. Soy una mujer negra que aprendió a protegerse en entornos que no la querían. Me levanté y me fui, escuchando únicamente el sonido del archivo siendo copiado en el sistema. En el pasillo, se acercó el desarrollador senior que me había advertido sobre los metadatos. Camila, oí un zumbido. Parece que el cliente principal te está pidiendo que te contrate directamente. Y la empresa está desesperada, sonrió, sin disminuir el paso. La marea había cambiado. Esa tarde, toda la oficina parecía respirar de otra manera. Los susurros que una vez transmitieron bromas ahora sonaban a miedo. La noticia se había difundido, y rápidamente no hubo forma de ocultar lo que ocurrió en la reunión. La gente hablaba en pequeños grupos, siempre mirando por encima del hombro y siempre bajando el tono a medida que pasaba. En la cocina, escuché a uno de ellos decir: ¿lo grabó todo? ¿En serio? Otro respondió, casi en shock: parece que sí. Marcelo está siendo investigado por el departamento legal. Hicieron como que no me vieron cuando entré a tomar un café, pero vi. Y más que ver, sentí que el poder del silencio cambiaba de bando. Regresé a mi escritorio y abrí mis correos electrónicos. Entre notificaciones y comunicaciones internas, un nuevo remitente me llamó la atención. Dirección de operaciones, solicitud de traslado. En el cuerpo del correo electrónico, una propuesta formal. Camila, el cliente te ha pedido que te hagas cargo del proyecto directamente, con total autonomía. La empresa ha acordado reestructurar el equipo. Reestructurar. Hermosa palabra para despedir a Marcelo. Mi corazón se aceleró. Por un segundo cerré los ojos. No fue alegría, fue alivio. Alivio al ver finalmente que la balanza se inclina en la dirección correcta. El director de recursos humanos me llamó para charlar. Esta vez su tono era diferente, respetuoso, casi cuidadoso. Camila, la empresa reconoce que hubo una falta grave. Queremos asegurarnos de que te sientas valorada aquí. La miré con calma. Valorar no es lo mismo que reparar. Pero es un comienzo. Ella asintió incómodamente. El cliente pidió anunciar públicamente la nueva directiva mañana. Usted dirigirá el evento. ¿Y Marcelo? Está de baja, por tiempo indefinido. Salí de la habitación lentamente. El pasillo, que antes era una pasarela de microagresiones, ahora parecía una sala de audiencias. Las mismas personas que habían mirado hacia otro lado comenzaron a sonreír desde lejos, a saludar y a elogiar mi profesionalismo. Fue extraño ver llegar el respeto después de la exposición. En el ascensor, el desarrollador senior entró apresuradamente. Camila, ¿puedo decirte algo? No tienes idea de cuánto nos has inspirado. Todo el mundo habla, dice que la empresa nunca volverá a ser la misma. Sonreí levemente. No quería inspirar miedo, solo justicia. Tal vez sea el primer paso para que ambos vengan. Esa noche, en casa, mi madre me llamó. Hija, escuché tu voz diferente. ¿Te pasó eso? Creo que sí, mamá. Creo que por fin oyeron lo que no tuve que gritar. Ella se quedó en silencio por un momento y respondió: oyeron el sonido de la dignidad. Y resuena más fuerte que cualquier venganza. Cerré los ojos y sentí que un peso se levantaba de mi pecho, pero yo sabía que aún no había terminado. El evento de mañana sería público, con cámaras, prensa y clientes, y allí, bajo luces y micrófonos, diría la verdad sin tener que dar nombres. Si esta historia te recordó una situación en la que intentaron silenciarte, compartir, no para mí, sino para cada mujer negra que alguna vez tuvo que demostrar lo obvio, cuando difundimos estas historias, su silencio pierde fuerza. Antes de irme a dormir,
Abrí mi portátil para revisar la presentación del evento. En el correo electrónico, un nuevo mensaje de un remitente oculto. Ten cuidado mañana. No todos estarán dispuestos a verte en el escenario. Sonrió por la comisura de la boca. Todavía no entienden. Ya no se trataba del escenario, se trataba de quien tenía el micrófono y ahora, era mío. Me desperté antes del sol, no por ansiedad, sino a propósito. Sabía que ese día sería recordado. Mientras me pintaba los labios frente al espejo, pensaba en cuántas veces había tenido que borrarme para no parecer demasiado intensa, en cuántas reuniones me habían interrumpido a la mitad, en cuántas ideas me habían robado y reempaquetado con voces más claras. Hoy ninguno de ellos hablaría más alto que el mío. El evento se realizaría en el auditorio principal de la compañía, el mismo donde meses antes Marcelo había sido celebrado como líder de innovación, el mismo escenario donde dijeron que yo estaba allí solo para representar la diversidad. El destino tiene un refinado sentido de la ironía. Cuando llegué, había cámaras, pancartas, un buffet y un mar de trajes. El director de recursos humanos vino a saludarme personalmente, con una sonrisa nerviosa. Camila, felicidades de nuevo. El cliente llegará en unos minutos. Serás la primera en hablar. Entendido. Ella intentó añadir algo, pero se quedó sin palabras cuando vio que el CEO se acercaba. Él me extendió la mano. Camila, queremos que sepas que reconocemos tu talento. Esperamos que este momento marque un nuevo ciclo. Se calificará. Solo que aún no sé para quién es. Cogí el micrófono y subí al escenario. Las luces me cegaron por un segundo, pero pronto me acostumbré. El público permaneció en silencio. El tipo de silencio que precede a un desastre o a una revelación. Respiré profundamente. Buenos días. Cuando me uní a esta empresa, dijeron que yo era la prueba de que estábamos evolucionando. Pero la evolución no se trata de contratar, sino de reconocer. No se trata de incluir, sino de respetar. Y eso lo aprendí aquí, a las malas. Vi algunas caras incómodas entre el público. Continué. Durante meses, trabajé en un proyecto que se presentó como si fuera de otra persona. Me dijeron que debía estar agradecida por la oportunidad, cuando lo que yo quería era reconocimiento. Pero el tiempo lo pone todo en su lugar, incluso las máscaras. Un murmullo recorrió el pasillo desde la esquina. Vi a Marcelo, pálido, al fondo. Efectivamente, había venido suspendido. Lo miré directamente por un segundo y luego volví a mirar al público. Hoy presento no solo un proyecto, sino una historia sobre cómo la verdad siempre encuentra un micrófono, incluso cuando intentan apagarlo. El cliente se puso de pie y aplaudió. Pronto, todo el público lo siguió. El sonido de los aplausos resonó fuerte y, por un instante, sentí algo que nunca antes había sentido allí: pertenencia sin concesión. Cuando bajé del escenario, el director me abrazó, casi con lágrimas. Camila, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Sí, lo hago. Demostré que la dignidad es la mejor representación que existe. Horas después, cuando regresé a mi escritorio, encontré un sobre en el teclado. En el interior, una carta firmada por la Junta. Camila Nogueira, ascenso confirmado. Cargo, gerente de estrategia corporativa, pero también había otra hoja, sin firmar, escrita a mano. Ganaste esta vez, pero ten cuidado, el sistema nunca olvida a quien lo desafió. Doblé la nota con calma, miré al techo y susurré, yo tampoco lo olvido. Durante los siguientes días, la oficina pareció girar en torno a mí. La gente que antes miraba hacia otro lado ahora me ofrecía café, cumplidos y sonrisas, pero había algo extraño en este nuevo respeto. No provenía de la admiración, sino de miedo, y tal vez era justo. Cuando una mujer negra alza la voz con pruebas en las manos, el sistema tiembla. Mi nueva oficina estaba en la misma ala donde antes solo entraba para entregar informes. Ahora mi nombre estaba en la puerta. Camila Nogueira, gerente de estrategia. Aún así, el primer día fue de un pesado silencio. Los compañeros pasaban, llamaban a la puerta, lo felicitaban, pero las palabras parecían ensayadas. Nadie quería que se les viera en contra de mí, pero pocos tenían el coraje de estarlo verdaderamente a favor. Marcelo, oficialmente destituido, había desaparecido, pero su nombre seguía apareciendo en las conversaciones. Me enteré de que estaba tratando de negociar una salida con honor, diciendo que todo era solo un malentendido de percepción, otra palabra utilizada para suavizar lo estructural. En la reunión con el CEO, el tono fue político. Camila, queremos aprender de lo que pasó. Crear políticas más transparentes, ¿sabes? Un nuevo ciclo, asentí, sin entusiasmo. Genial.
Pero no olvides que la política sin valentía es solo papel. Él sonrió torpemente. Eres directo. Eso está bien, pero ten cuidado de no crear resistencia. ¿Resistencia? Eso es precisamente lo que me trajo aquí. Silencio, la frase quedó suspendida en el aire como un recordatorio incómodo. De regreso a mi habitación, abrí la ventana y miré la ciudad. El horizonte brilló y, por un momento, me pregunté cuántas otras Camilas estaban atrapadas en diferentes pisos, tratando de demostrar lo obvio, que la competencia no tiene color, pero el prejuicio sí. Cogí el teléfono y llamé a mi mamá. Mamá, lo hice, ella lloraba al otro lado, entre sollozos y orgullo. Lo sabía, hija. Pero recuerda, la cima no es un lugar, es una postura. Cerré los ojos y dejé que sus palabras resonaran. Por la tarde recibí un correo electrónico del departamento legal. Sujeto, cierre de la investigación interna. En el cuerpo del mensaje, simplemente. Las acusaciones han sido confirmadas. La empresa tomará las medidas pertinentes. Gracias por su cooperación. Borré el correo electrónico y me recliné en mi silla. Había ganado, sí, pero el sabor de la victoria era agridulce, porque incluso después de probarlo todo, incluso después de haber sido expuesta a la verdad, yo sabía, el racismo no se resigna. Se reinventa. Esa noche, estaba solo en la oficina. Apagué las luces, dejando que solo el brillo de la pantalla iluminara la habitación. Abrí el archivo que me había llevado hasta allí, mi código, mi trabajo, mi firma digital. Recordé que Marcelo decía que nadie esperaba genialidad de mi sonrisa. Ahora mi nombre estaba en cada línea, en cada registro, en cada expediente. No se puede eliminar. Antes de salir, noté que habían dejado un sobre debajo de la puerta. En el interior, un pendrive sin marcar. Lo conecté a la computadora portátil. Apareció un solo archivo. Grabación-extra MP4 de las obras. La imagen borrosa mostraba al CEO y al director de recursos humanos hablando en voz baja y entonces oí. Necesitamos ascenderla, pero solo para controlar los daños. Luego la reubicaremos. Se me heló la sangre, la guerra aún no había terminado, ella acababa de cambiar de habitación. El video terminó y el silencio que quedó fue más fuerte que cualquier sirena. Me quedé mirando la pantalla fija. El rostro del CEO congelado en mitad de la frase que lo decía todo. Controlar el daño. No me ascendieron por méritos, me ascendieron para neutralizarme. El sentimiento era amargo, el tipo de victoria que sabe a veneno. Durante unos minutos no pude moverme. Entonces respiré profundamente y dejé que el instinto tomara el control. Guardé el archivo, creé 3 copias y las subí a diferentes nubes. Aprendí que cuando el poder es blanco y corporativo, el respaldo es el nuevo escudo. Pasé la noche despierto, repasándolo todo. Pude exponer el video inmediatamente, pero él no solo quería venganza, quería consecuencias, y para eso, necesitaría seres necesario. A la mañana siguiente, el pasillo parecía un teatro en escena, flores en la recepción, sonrisas falsas, cumplidos ensayados. Todo el mundo sabía de mi ascenso histórico y todo el mundo pretendía que era progreso, no contención. El director de recursos humanos me estaba esperando con un ramo de flores. Camila, estás haciendo historia. La primera manager negra de la división. Miré las flores y respondí, la historia solo existe cuando se recuerda. Y me aseguraré de que ésta se recuerde. Entré en la sala de juntas con el mismo cuaderno, la misma mirada y una calma que asustaba. Tenemos la conferencia de prensa en un rato, dijo el director ejecutivo, ajustándose la chaqueta. ¿Quieres repasar tu discurso? No hace falta. Ya sé lo que voy a decir. Pareció aliviado al descubrir que el control aún era suyo. Mientras instalaban los micrófonos, conecté mi computadora al proyector. La pantalla se iluminó y el video comenzó a reproducirse. La imagen era clara y el audio cristalino. Necesitamos ascenderla, pero solo para controlar los daños. Luego la reubicaremos. La sala se congeló. El sonido del aire acondicionado era el único ruido que se atrevía a existir. El director ejecutivo intentó levantarse. Eso está fuera de contexto. Lo miré y le dije, entonces veamos todo el contexto. Dejé que el video continuara, con fragmentos de otras conversaciones, risas, comentarios que mezclaban racismo, miedo y condescendencia. Cada segundo de la grabación era un cuchillo que giraba lentamente sobre su reputación. Cuando terminó, respiré profundamente y dije, durante años, intentaron silenciarme con sonrisas y promociones vacías. Pero el silencio nunca formó parte de mi contrato.
Las cámaras de prensa lo grabaron todo, el público, los empleados, los periodistas, nadie se movió y en ese momento comprendí que ya no necesitaba defenderme, se estaban destruyendo a sí mismos. Al salir del auditorio, mi celular vibró con una notificación. Video de tendencia. Un empleado expone el racismo corporativo en directo. El título mostraba mi cara, el micrófono y, detrás de mí, las caras pálidas de la junta. Y por primera vez, no tuve miedo de que me vieran. UE existía en voz alta. Las siguientes horas fueron un torbellino de notificaciones, titulares y llamadas. El video explotó en las redes. Compartido, comentado, debatido, algunos me llamaban valiente, otros insubordinado, pero por primera vez la narrativa no era de ellos. Era mía. La empresa intentó reaccionar. Notas oficiales, anuncios, disculpas institucionales, pero ya era demasiado tarde, el público ya había decidido de qué lado estaba la verdad. Y lo más curioso es que, aún después de todo, volvieron a intentar silenciarme, ofreciéndome una indemnización de $1 millón para que pudiera irme en paz. Acabo de responder. La paz no se compra. Se construye con justicia. Las siguientes semanas fueron intensas. Los periódicos querían entrevistas, los movimientos sociales querían mi historia y las jóvenes negras me escribieron diciendo: gracias. Ahora sé que no estoy loca cuando me hacen dudar de mi propio valor. Eso fue todo más que victoria. Tuve ecológico. Un día, solo en la misma oficina donde todo comenzó, me senté en la silla de la antigua oficina de Marcelo, ahora vacía, miré el reflejo en el cristal y casi no me reconocí, no por la apariencia sino por la postura. Ya no era la mujer que tenía que demostrar su valía todo el tiempo, yo fui la prueba. Abrí mi cuaderno y creé un nuevo archivo. Programa de mentoría, voces negras en el liderazgo. Decidí utilizar mi posición para abrir puertas que nunca estuvieron destinadas para nosotros y me di cuenta de que la venganza, al final, no se trataba de destruir, era existir con propósito en un lugar que querían que temiera. Más tarde recibí un mensaje anónimo. ¿No tienes miedo de lo que viene después? Miré la pantalla y escribí: el miedo era suyo. Simplemente aprendí a devolverlo. Cerré la computadora portátil y salí de la oficina. El atardecer se reflejaba en los cristales de las ventanas tiñéndolo todo de oro, el color de lo que arde pero también ilumina. Respiré profundamente, la calle olía a lluvia y libertad. Si alguna vez has tenido que tragarte tu propio valor para encajar en espacios pequeños, esta historia es tuya también. Me gusta, comenta y suscribir, no para seguirme, sino para recordar. Cada vez que una mujer negra es silenciada, el mundo pierde un pedazo de verdad. Pero cada vez que se alza una voz, el mundo vuelve a escuchar el sonido de la justicia. Y mientras caminaba, me di cuenta de que ese sonido, constante, sereno, invencible, venía de dentro. La voz que intentaban borrar ahora resonó y esta vez ya nadie podía apagar el micrófono.